desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, por Maya Televisión, desde sus estudios de prensa instalados en la Escuela de Locutores del Instituto Semioficial 1 de Diciembre, en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Bienvenidos a esta nueva producción donde vamos a analizar la temática nacional. Cuando existe la oportunidad y la necesidad, entramos a los lineamientos internacionales del mundo. Máxime en este momento que hubo elecciones generales en Guatemala. Tenemos que analizar cómo fue ese desenlace en el balotaje, en la segunda ronda, donde un derechista, así es denominado, derrotó a una mujer que, al igual que él, lo han intentado por llegar al poder. Pero sí es toda una novedad en un país donde hay graves problemas, los mismos parecidos a Honduras y quizás más grandes. Lo que pasa es que estamos hablando de una nación con casi 20 millones de habitantes y con una historia bastante desarrollada, Guatemala. Y luego están las elecciones en Argentina, donde cualquiera sin más conocimiento podría decir que el régimen de Mauricio Macri llevaría a la catástrofe, al desastre, a cualquier partido político. Pero estábamos hablando de internas prácticamente. Luego vienen ya las elecciones de verdad para el mes de octubre del año 2019 y siempre estaremos pendientes para analizar esta situación. Pero de momento, ¿por qué tenemos que irnos a otro país si tenemos suficiente trabajo, suficiente material del que hablar, del que analizar, del que denunciar y del proponer acerca de la patria de Morazán, del Empira, del escritor nacional Julio Escoto? Es Honduras. Nos acompaña en el estudio de Maya Televisión el exdirector de campaña del Partido Anticorrupción, del PAC. Fue secretario privado del presidenciable Salvador Narrala. Este hombre fue electo presidente de Honduras. Ganó las elecciones, pero no le dieron el poder. Narrala sigue intentándolo. Eso es importante. Catedrático de posgrado de la UNITEC, una reconocida y prestigiada universidad privada de Honduras. Es empresario y ya corrió por ser diputado desde el departamento de Cortés, por su juventud y por sus luces, y también por su lucha comprometida hacia la población. Tiene que volverlo a intentar. Eso sería el consejo de los analistas, porque dejaría botado todo ese caudal de votos que cultivó en el pasado. Juan Manuel Matute, bienvenido, licenciado. Muy buenas noches, licenciado Arnulfo, y a los amigos que nos acompañan en tu gustado programa Al Fin de la Noche. ¿Verdad? Sabemos que como lo hablábamos en la previa, nos alcanzan más de 1 millón de seguidores, de personas que nos ven día a día en este programa, que te felicito porque cada día su alcance, su rating es más fuerte, más alto. Y pues obviamente eso te lo da, sin lugar a dudas, la imparcialidad con la que tú manejas los temas, con las que abordas los distintos tópicos, y a los invitados a los que tú abiertamente les haces las distintas preguntas sin sesgo alguno, más que con el afán de construir patria, de construir nación en nuestro querido país. En los últimos 18 meses, si partimos del mes de junio del 2018 a junio del año 2019, la compañía Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, de la costa norte, y con ustedes los analistas que comparecen aquí a diario, subieron 8 puntos. Este es el estudio de las compañías publicitarias y también los rankings de propaganda. Aparte que es transmitido por la televisión, está respaldado por 2 emisoras
que le dan difusión, Radio 1, La Poderosa y Libertaria, más esta estación tan prestigiada con 60 años ya en el aire, Radio El Mundo y el noticiario, abriendo la mañana, iniciando el día, nuestro canal de YouTube y todas las personas que ingresan a nivel nacional e internacional, las 600 estructuras de cable, el sistema satelital, las redes sociales, el Facebook Live, por supuesto, las bandas abiertas, Maya Televisión. Bien, licenciado, tenemos el tema del momento. Dice los periódicos en sus diferentes versiones. Estamos basándonos a la prensa y al periódico El País, y tenemos el periódico Tiempo, que son de San Pedro Sula, nada más que el último en digital. Sí. La prensa: desaparecen los pitos y los cohetes, partidos ya tienen candidatos para entes electorales. Y propone la prensa: las tres principales fuerzas políticas amarran a quienes van a optar a cargos en el nuevo Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Y enseguida El País titula: Congreso Nacional, inician aprobación de artículos de ley para elegir autoridades electorales. El periódico El País. Y el periódico Tiempo pues hace su propia óptica. Usted sabe cuál es la posición de este periódico luego que desaparece en papel. ¿Cuál es su propuesta para la teleaudiencia que está siguiendo esta transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula para todo el país? Bueno, ya de acuerdo a la última sesión del Congreso Nacional el día de ayer, se aprobaron 18 de 44 artículos de la nueva ley para la conformación justamente de estas entidades. Nosotros nos queda la suspicacia de tratar de entender el proceso en función de que el pueblo hondureño, consideramos, no ve con buenos ojos que de la noche a la mañana ya se terminó la insurrección legislativa, como le llaman, y se ve como que claramente se han estado repartiendo cargos, o como que ya se perfilan la repartición de cargos en los diferentes entes que van a surgir a partir de la próxima conformación justamente de estas entidades. Más yo lo veo como cambios cosméticos, no lo veo como cambios profundos y estructurales. Que te pase de llamar de un Tribunal Supremo Electoral a un Consejo Nacional Electoral, cuando son siempre igual 3 magistrados, que actualmente son los que fungen en el TSE, los titulares, 3 magistrados y 2 suplentes, van a pasar a ser 3 consejeros, de igual forma, 3 consejeros y 2 suplentes. Solo que esta vez ya se está involucrando al Partido Libre, que no tenía representación en el proceso electoral anterior, al igual que en el proceso del 2017-2013, al PAC tampoco se le dio representación cuando el PAC sacó 420,000 votos, y siempre se reclamó que por qué no había representatividad en ese sentido, con un partido que sacó más de 420,000 votos, pero que sí lo tenía, digamos, la Democracia Cristiana, que tenía un magistrado suplente, sin alcanzar el mayor número de votos, ni siquiera de la ley electoral. Entonces, nosotros estamos, licenciado Arnulfo, con los ojos bien puestos, bajo una vigilancia de todo el proceso, porque vemos que siempre hay como componendas políticas, ¿verdad? La forma en la que se va a elegir, se habla de una comisión en el Congreso Nacional, donde una vez que ya esté esto en marcha, se darán 5 días para que los postulantes, ya sea que vengan de los partidos o cualquier ciudadano que pueda aspirar a este cargo, se supone para ser consejero del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, tiene que ser mayor de 30 años y tener un título universitario. Pero en el camino sabemos que hay muchos filtros, y sobre todo filtros de tipo económico y de tipo político, que al final son los que van a influir. Es lamentable, digamos, ver que en las portadas de los diarios o del diario que tú me estás mostrando en este momento aquí en el programa Al Fin de la Noche, prácticamente estamos viendo las mismas caras que el pueblo hondureño ha estado viendo en los últimos procesos. Y mencionemos nombres porque hay que decir las cosas tal como son. Digamos, estoy viendo a un David Matamoros Batson, que fue el
el presidente del Tribunal Supremo La Electoral, famosa barra de en Baxon. los últimos procesos, ya lleva varios años. Curva de Baxon. Acaba de decir, el que tendenciosamente Honduras hizo un récord Guinness o un récord de premio Nobel de matemáticas, diría yo, porque en ninguna parte del mundo se ha visto que se pueda revertir una tendencia cuando al filo de la 1:30 de la mañana del 27 de noviembre, en la primera lectura, con el 57% de los votos escrutados, el ingeniero Nasrallah aventajaba al que actualmente usurpa la presidencia por 5 puntos. Entonces, todos sabemos y el pueblo hondureño sabe, como tú lo dijiste en la introducción, que el ingeniero Nasrallah ganó las elecciones. O sea, nosotros ganamos las elecciones, pero no nos dejaron llegar. O sea, están usurpando puestos que no le corresponden. O sea, que el pueblo hondureño no les dio la facultad para llevarlos a cabo, para ejercer esos cargos. Pero todo esto surge producto de las leyes electorales toscas, obsoletas que tenemos, y toda la raíz parte de este mecanismo que ya de entrada se está viendo completamente viciado y que nace pues en el poder más fuerte del Estado, que la Constitución lo denomina como el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que es donde se emiten las leyes. Y es ahí donde se va a elegir justamente pues los magistrados, los consejeros, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, perdón, y los del Registro Nacional de las Personas. O sea, todo para que esté amarrado y que al final esté al servicio de la clase política tradicional. El pueblo hondureño quiere ver rostros nuevos, el pueblo hondureño quiere ver procesos transparentes, no viciados. Porque así lo hemos visto con la elección del fiscal general del Estado, así lo vimos con este Tribunal Supremo Electoral que se eligió a destiempo. El Procurador General de la República. Tú lo viste también con la Corte Suprema de Justicia, cuando hubo varias sesiones y que al final hubo danza de millones, Nacional de los Derechos Humanos. Hubo danza de millones, etcétera, etcétera. Entonces, ojo al pueblo hondureño, porque de seguir con este mismo patrón de conducta, la crisis política no va a terminar, lastimosamente no va a terminar, porque necesitamos elecciones transparentes, elecciones fidedignas, que la gente pueda confiar, indistintamente, porque cualquier televidente puede estar en la pantalla en este momento, o en su celular, o en su dispositivo, viéndonos, y puede decir, tal vez este muchacho está hablando porque es parte interesada, porque se siente afectado. No, aunque la persona sea de un partido contrario o de pensamiento contrario, por lo menos, licenciado Arnulfo, te podría decir que casi al 97% o arriba del 97% de la población de Honduras, por lo menos le quedó la duda. Y otro buen porcentaje, se diría un 70%, te asegura que Nasrallah ganó, como en efecto se puede comprobar en distintos aspectos. Entonces, esto es grave. Esto no solamente porque el pueblo en su mayoría no está consciente de lo que se está tramando. La gente solo ve, esos son relajos que se arman ahí en el Congreso, a mí qué me importa que elijan a fulano, sutano, mengano de magistrado, o en el Registro Nacional de las Personas, eso no me afecta a mí, pero claro que nos va a afectar, porque estas personas, aunque Nasrallah gane, o aunque Pedro Pérez gane, o aunque Juan Manuel Matute gane, estas son las personas que van a contar los votos, y no los cuentan en San Pedro Sula, los cuentan en Tegucigalpa. Y son los mismos que han contado los votos. Y son los mismos que han contado los votos, los que hacen arreglos, componendas. O sea, Nasrallah, que es un hombre que ha vivido 42 años en la televisión y comentarista deportivo, yo siempre le decía, Salvador, con todo esto lo que se demuestra es que nosotros ganamos el partido en la cancha, pero lo perdimos en la mesa. Segunda figura, en el Partido Nacional, estas son las negociaciones. David Matamoros Baxon. Ahora tenemos aquí a Rixi Moncada Godoy del Partido Libre, que eran las dos figuras que no se podían poner de acuerdo el Partido Libre con el Partido Nacional, porque el debate y las negociaciones fue entre el Libre y el Partido Nacional. El Partido Liberal siempre estuvo de cuña. Sí, el Partido Liberal siempre muestra ser comodín, en este caso, ¿verdad? El Partido Liberal siempre ha integrado, ha sido cogobierno. El Partido Liberal,
más contundente no puede haber una prueba, que hay 7 magistrados liberales en la Corte Suprema de Justicia y hay 8 nacionalistas. En el Tribunal Supremo Electoral anterior había un representante del Partido Liberal, que es Eric Rodríguez. Exactamente. Eric Rodríguez. Y así lo tenemos también cuando se eligió el presidente del presidente del Congreso Nacional en el periodo pasado, que continúa siendo Mauricio Oliva. El Partido Liberal también se prestó para ello, porque en oposición nosotros siempre dijimos, la presidencia del Congreso debiese ser para el Partido Liberal, de manera que haya pesos y contrapesos, como existen en otros países. Tú mencionabas el caso de Guatemala, tú mencionabas Argentina, bueno, lo podemos ver en el caso de Estados Unidos, primera potencia del mundo. La congresista que vino, Nancy Pelosi, ella es del Partido Demócrata. No es del Partido Republicano, que es el de Donald Trump. Ella es la mujer más poderosa de Estados Unidos y la tercera política más influyente en el país, después del presidente, obviamente, y del secretario de Estado. Entonces, en esos países sí vemos que camina un orden democrático porque funcionan bien los pesos y contrapesos, contrario a lo que sucedió en nuestro país hace ya 6 años, cuando este régimen secuestró prácticamente la institucionalidad. La gente tiene que darse cuenta de ello. O sea, el fiscal general no ha actuado de oficio contra todas las acusaciones que tiene el actual presidente, contra todas las acusaciones que ha ventilado la Maxi, que ha dicho la Maxi que hay, en contra de diferentes funcionarios, de la red de diputados, todos los temas de extradición. Todo eso procedió o porque se entregaron o porque Estados Unidos los requirió. Pero en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, no tenían ni siquiera una tan sola denuncia, ni siquiera una investigación. Entonces, eso es producto de un secuestro a la institucionalidad que está al servicio de la clase política. Todo eso se tiene que terminar y no hay manera de terminarlo si no se fortalece el proceso democrático. Y la raíz de ese proceso democrático está justamente en la elección de estos entes, que son ahora el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas, pero con profundas reformas, no reformas cosméticas. Debemos exigir para el caso la segunda vuelta electoral. Y eso ya ¿Por pasó, qué no existe en Honduras la segunda vuelta electoral? ¿Por qué tenemos un presidente de, primero, usurpador y segundo, de minorías? Un presidente que solo lo eligió el 30 y... En términos de la contada de ellos, porque sabemos que en términos reales es menos, pero en las últimas elecciones hemos tenido un presidente de un 36%. Quiere decir que un 64-65% de la población no lo eligió o lo adversa. Incluso se han hecho encuestas, lo ha dicho Pepe Lobo, que hasta lo odian. Entonces, ¿cómo puedes manejar a las masas? ¿Cómo puedes dirigir un país teniendo una animadversión popular, cuando todo lo que estás llevando a cabo no goza del beneplácito del pueblo hondureño? Porque estás haciendo medidas únicamente que benefician a cierto grupo. Todo esto definitivamente incide en el futuro para tener gobiernos impopulares, como el que tenemos, que creería yo que es el gobierno más impopular de la historia y de la llamada, entre comillas, era democrática en nuestro país. Un gobierno que estamos viendo que gasta millones y millones en seguridad, en una tasa de seguridad que yo creo que es única en el mundo. Existía en Colombia, porque de ahí copiaron el modelo, pero Colombia ya después de haber mejorado las condiciones, ya la suprimió, porque se suponía que era una medida temporal. Así lo hicieron también, que la tasa de seguridad era una medida temporal. Sigue, no se le da cuentas a nadie. Entonces, ¿dónde está la justicia y la imparcialidad para ver eso? Una tasa de seguridad que nos cuesta a todos, te cuesta a ti, le cuesta al pueblo hondureño. Y estamos viendo una escalada en la violencia también. Masacres en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, violaciones, secuestros. O sea, la gente quiere ver resultados contundentes. Vemos una economía deprimida, una economía en la cual el desempleo cada vez es mucho más galopante. Vemos una energía eléctrica cada vez más cara. Si tú tienes un negocio, los impuestos son los más elevados de la región. Tenemos un costo del combustible elevadísimo, producto de un 45% de impuesto que tienen los combustibles, adicional a los peajes y todo eso que para la gente es extremadamente oneroso, sin ver los resultados. Entonces, todas estas cosas
licenciado Arnulfo, nos bajan la competitividad. Y al bajarnos la competitividad, pues obviamente no va a haber inversión. Estaba leyendo hoy justamente que de Centroamérica el país que más atrae la inversión es Panamá. Y la inversión en Panamá creció un 36% con respecto al año pasado. ¿Eso al final en qué se traduce? Bastante. En mayor confianza, confianza en un clima de inversión, porque no solamente es que se invierta 36% de un año con respecto a otro, sino que exista una sostenibilidad, que a la larga te va a crear más empleos, como consecuencia más ingresos para la población y por ende una disminución de la pobreza, de la delincuencia, mejores beneficios sociales, más tributos para el Estado, con los cuales vas a mejorar hospitales, vas a mejorar escuelas, vas a mejorar carreteras. Pero eso no se hace en Honduras, porque aquí lo que hacemos más bien es medidas económicas de contracción. Y te lo explico. Digamos, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos ha entrado en recesiones económicas, los gobiernos lo que hacen es medidas que tienden a bajar los impuestos. ¿Y eso por qué? Porque el 33% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es el más fuerte, el más alto en el mundo, representa el 25% del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, la cuarta parte de lo que produce el mundo lo produce Estados Unidos. Es el PIB más fuerte a nivel mundial. Ese PIB, el 33% de lo que Estados Unidos genera es a través del consumo. Es un país que tiene una dinámica de consumo bastante alta. Entonces, cuando Estados Unidos entra en recesiones económicas, lo que hacen es bajar los impuestos en los diferentes estados y en los diferentes rubros para que exista mayor poder adquisitivo en la población y de esa manera tener más dinero en sus bolsillos y generar una dinámica económica que vuelva a restablecer las condiciones económicas y crear nuevas fuentes de empleo y volver a la normalidad de lo que es este país. Pero en Honduras es a la inversa. Aquí, en vez de hacer ese tipo de medidas que generen un mejor dinamismo económico, más disponibilidad en los bolsillos, lo que hacen es contraerte, elevándote el impuesto sobre ventas de un 12 a un 15 en el periodo pasado, que dicho sea de paso es el impuesto sobre ventas más alto de la región. El de Panamá, si no me equivoco, es un 7%, en El Salvador es un 12%, en Nicaragua es un 12%, en Estados Unidos el estado más alto es 9.75% y es la primera economía del mundo, 9.75% y Honduras 15%. Tienes, como te mencionaba, un costo de energía eléctrica caro, tienes un impuesto de 45% de los combustibles, entonces con esas medidas es imposible salir adelante. Y una inseguridad desproporcionada. Para el consumidor final, para la población, como para el inversionista. Y la razón de ser por la cual Panamá está absorbiendo ese 36% de incremento en relación al año anterior con respecto a nuestros países es por todos los factores que hemos estado mencionando. Un clima de inseguridad jurídico, un clima de inseguridad ciudadana y un clima de inseguridad para las inversiones. Entonces, el pueblo hondureño debe saber que mientras estas cosas no cambien, porque no es culpa del pueblo hondureño en sí, es culpa de las personas que toman las decisiones, quienes están en el poder. Al final nosotros podemos estar debatiendo y hablando de las distintas medidas, pero quienes toman las medidas son los que están en este momento usurpando cargos que no les corresponden. ¿Y por qué lo están usurpando? Justamente por estos mecanismos que estamos mostrando acá, por estos mecanismos de elección, los cuales ya debe haber un cambio totalmente distinto. Prácticamente en este mural que estoy viendo en la primera plana de la prensa, David Matamoros Baxon, Jesús Mejía Arita, Eduardo Enrique Reina, Rixi Moncada Godoy, Manuel Arriaga Yacamán, el doctor Edmundo Orellana Mercado, que sería el Tribunal de Justicia Electoral. Prácticamente el 80% está cuestionado, contaminado y súper pulverizado en lineamientos de corrupción y de torceduras en el campo al que se le manda, a excepción del fiscal general de la República y que es diputado al Parlamento Centroamericano. Pero vea este señor Jesús Mejía ahorita cómo salió, ¿verdad?, de un reciente cargo donde estuvo. Esta señora Rixi Moncada Godoy podrá ser muy útil al Partido Libre y podrá ser toda una lideresa, pero tiene situaciones. El gerente del ENE, Manuel Arriaga Yacamán, del Partido Liberal, y por supuesto el gran parangón que lo hace este señor David Matamoros Baxon, porque tanto el Partido Liberal como el Partido Libre sienten la potencia de la opinión pública y de la población afuera
sobre lo que puede hacer este hombre. Como quien dice, aquel acuñamiento dice, perro que come huevo no deja la maña, y es el temor que se tiene en el Partido Nacional, desde el Partido Nacional hacia la democracia, la institucionalidad de Honduras. Se encuentra en la comparecencia de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula Juan Manuel Matute, exdirector de campaña del todopoderoso Partido Anticorrupción, PAC, catedrático en el grado de Magister y de los posgrados de la Unitec, es empresario, fue candidato a diputado y el ex todopoderoso secretario del ingeniero Salvador Narrala. Y por supuesto, ¿de dónde es este escenario? ¿Dónde estamos? En la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. ¿Quién dijo que aquí no hay líderes de opinión? Por supuesto que sí, es todo un éxito esta presentación. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables
así. Ella ya me olvidó. O bailar y disfrutar en casita. O simplemente ver a nuestras lindas chicas. Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Después de la pausa en nuestra matriz de la capital Tegucigalpa, volvemos a la capital del arte, la cultura, de la industria, del comercio y de la historia, de las manifestaciones, la creación de la radiodifusión, la creación de la Escuela de Música Victoriano López, la creación de la Escuela de Locutores de Honduras, San Pedro Sula. Comparece Juan Manuel Matute. Es un prospecto extraordinario para los medios de comunicación y que ha tenido roles importantísimos en el empresariado, en la cátedra y por supuesto en el tema político. Hoy estamos debatiendo lo que es ya la aprobación de los artículos para elegir autoridades electorales, los nuevos órganos electorales que prácticamente vienen a fortalecer la institucionalidad de la democracia, incluyendo el Registro Nacional de las Personas. Sobre estos requisitos, entre los requisitos para ser consejero del Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad de la justicia electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, y los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Yo te lo resumiría, además de los requisitos de ley que te habla, digamos, de ser mayor de edad. ¿Qué hablo de filtros económicos y mayor políticos? de 30 años, digamos, por poner un ejemplo, en caso del Consejo Nacional Electoral, es mayor de 30 mayor años. de 30 años. Exacto, mayor de 30 años y poseer un título universitario. Más que ello, yo enfatizaría en ser alguien probo, en ser alguien con capacidad honesta, digámoslo así, de comprobada honradez. Porque ¿de qué sirve tener títulos si realmente no hay valores morales, si no hay principios? Si vas a estar al servicio de una clase política al cual van a obedecer sus intereses. En ese sentido, yo tendría un alcance mucho más amplio de ello. Yo, por ejemplo, no permitiría que los que ya fueron magistrados del pasado TSE, que han estado 5 años o más de 10 o 10 años. No es lo del tiempo que han estado, sino las ejecutorias, el arraigo, las ejecutorias, los curos, o sea, los que tienen denuncia. Con solo la sospecha. Exacto, con solo la sospecha, las denuncias que tienen, definitivamente ellos no deberían de ser sujetos a ser elegibles para este tipo de cargos. Ni siquiera propuestos. De igual forma, personas que tengan actos de corrupción o que estén investigados por actos de corrupción, sea por compra de equipos, sea por diferentes tipos de actos que hayan denuncias en el Ministerio Público. También, licenciado Arnulfo, de aquellos
y amigos televidentes, de aquellos que tengan vínculos familiares. ¿Acaso tú no oíste que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la hija de él, estuvo como vicecanciller o canciller o algo por así? Y después presidente del Banco Central, ganando más de 200,000 lempiras. ¿Sí o no? Claro, lo que pasa es que la mayoría no lo tiene presente. Entonces, si una persona así es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿acaso no hay conflicto de interés para que su partido gane y que sus familiares estén empleados en distintas secretarías? Yo no veo nada de eso en los requisitos. Así que para mí eso debería ser... ¿Quién favorece a quién y por qué favorece a quién? Para mí eso debería ser... El triángulo de la hija de David Matamoros Baxon, el señor Juan Orlando Hernández. Para mí eso debería ser requisito indispensable y fundamental, porque hay conflicto de interés. O sea, si alguien deshonesto es presidente de un Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente va a velar por los intereses de su partido, no del país. Porque al saber que si su partido gana, pues obviamente va a poder emplear a sus amigos, a sus familiares, a su hijita, a su hijito. Y pues eso todo ser humano, yo creo que en el fondo lo quiere así. Pero una cosa es tu deseo y otra cosa es la ética. Ser de reconocida idoneidad, dice, y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Bueno, pero de eso a que ya, como te estoy mencionando, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Y ya tú ves empleados de ciertos magistrados que están fungiendo en cargos públicos, ya esa cuestión debería de ser un filtro. Lo otro es irnos hacia adelante, que estas personas estén comprometidas realmente en hacer estas profundas reformas a la ley electoral. No solamente cosas cosméticas, que se pasa de un tribunal, de un TSE a un CNE. O sea, esas son cuestiones cosméticas. En el sentido de que, repito, la segunda vuelta electoral, yo creo que Honduras es el único país en América Latina, no recuerdo cuál es el otro, pero Honduras es el único país en América Latina que no tiene segunda vuelta electoral. Tú lo mencionaste, ahora en Guatemala, el domingo pasado, ganó el partido del partido Vamos en la segunda vuelta electoral. De igual forma en otros países. O sea, una abstención tremenda, pero siguieron la ley y de acuerdo a ello hubo una segunda vuelta electoral. El actual presidente, el presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, también ganó en una segunda vuelta electoral. La crisis política de Honduras en el 2017 se hubiese resuelto con una segunda vuelta electoral. También, y sin menospreciar, amigos televidentes, quien genera el mayor ingreso, o de donde proviene el mayor ingreso en nuestro país, es por las remesas, por las divisas que mandan nuestros compatriotas. Casi 4,000 millones de que dólares. Este año va a superar los 5,000 millones de dólares, de acuerdo a las proyecciones. Esos hondureños, compatriotas que viven en Estados Unidos, debería de llamarse no inmigrantes, sino héroes nacionales, porque ellos son los que sostienen nuestra economía. Gracias a ellos el dólar no está a 50 por 1 o a 60 por 1, por todo ese sacrificio que ellos han hecho y no son tomados en cuenta. O sea, el país no les dio la oportunidad, tuvieron que emigrar. Muchos de ellos arriesgando su vida en la bestia, por toda esa ruta, el corredor de la muerte. Llegan a Estados Unidos, trabajan, o sea, un sistema que no les dio oportunidad, los expulsa, arriesgan su vida, trabajan en Estados Unidos y nos envían remesas. O sea, y a ellos no les damos la oportunidad de elegir. No les damos la oportunidad de elegir. Eso no es justo. Eso tiene que cambiar. Para el más de 1,5 millones de hondureños que viven en el exterior, porque tengo entendido que ya en Estados Unidos aproximadamente estamos hablando de 1.2 a 1.3 millones, y ya en España se habla de que hay más de casi 200,000 hondureños en España. Mucho hondureño ha emigrado bastante. El punto de Norteamérica, Estados Unidos, México, y luego España. El tercer lugar, España. Entonces, estos compatriotas debemos hacerlo, y como lo hacen en Estados Unidos, puede ser un voto por correspondencia, porque aquí siempre te argumentan que es caro,
que se hace carísimo cada voto en el exterior. Eso es mentira. Se puede hacer vía voto electrónico o se puede hacer vía voto por correspondencia. De una manera barata, o sea, no tan complicada, de una manera segura, en la que estás tomando en cuenta a los compatriotas que son los que nos sostienen, que son los que nos mantienen la economía de nuestro país y fortaleciendo la democracia. Pero claro, a la clase política tradicional no le conviene tomar en cuenta al hondureño que vive en el exterior, porque es una persona a la cual el sistema no le dio la oportunidad. ¿Y qué sistema estamos hablando? El sistema que actualmente está manejando esta clase política tradicional que nos tiene al borde del colapso. O sea, yo nunca había visto en nuestro país en unas condiciones tan precarias en todo sentido. O sea, no hay una materia en la que nosotros podamos decir que el país está caminando bien. En el plano económico, pues ya lo mencionamos. En el plano político, ni decir. En el plano social, abandonado también muchos de los programas sociales. No podemos decir que el país va a la vanguardia en cuanto a educación, en cuanto a salud, deficiencia en hospitales, deficiencia en las atenciones, en las medicinas. Y nuevamente, eso es contradictorio cuando vemos una tasa de seguridad en la cual no hay cuentas, cuando vemos lujos ostentosos con un avión presidencial, con funcionarios que andan carros blindados, que andan seguridad. Eso es absurdo en un país que hoy por hoy está prácticamente a la cola de América Latina, casi punteando con Haití. Algunos expertos dicen que ya le superamos a Haití, pero eso es preocupante. Así que la reflexión es principalmente para que estos mecanismos nos definan personas honestas, nos definan personas correctas, que van a ser al final los veedores y los ejecutores de un proceso democrático transparente. No queremos más cuestionamientos, no queremos más señalamientos. No puede ser que en las últimas 2 elecciones la gente diga: yo no elegí a ese presidente. Ese presidente no representa la voluntad popular. En las últimas 2 elecciones se han declarado ganadores los 2 bandos contrarios. O sea, yo recuerdo cuando doña Xiomara se declaró ganadora también en el proceso pasado, en las elecciones del 2013. Todos dijeron, o mucha gente dijo, que había ganado las elecciones libres y que se las habían robado. En el proceso anterior el ingeniero, ya eso no puede ser. Eso tenemos que disiparlo, eso tenemos que solventarlo. Y solo lo vamos a hacer a través de profundas reformas a la ley electoral. Dentro de las que mencioné, añadiría yo también, licenciado Arnulfo y amigos de Al Fin de la Noche, también la depuración del censo. La depuración del censo y la nueva tarjeta de identidad. Se nombró una junta interventora, ¿verdad? Que tengo entendido que está haciendo su mejor esfuerzo con el ingeniero Rolando Catán. Con un grave cuestionamiento de la partida, la compañía auditora Miracle. Sí, exacto. Entonces, pero al final lo que queremos es, nuevamente, transparencia y resultados. ¿Dónde están los resultados en este momento? Yo, por lo menos, no he recibido información, y creo que los amigos televidentes tampoco. ¿Cuándo vamos a recibir la nueva tarjeta de identidad? En este momento no hay papel en el registro. No hay papel, no hay, o están en licitación. O sea, todo camina a paso de tortuga en Honduras. Sí hay billete para publicidad todos los días de casa presidencial, pero no para una cuestión que es básica en cualquier país, que es la identidad. Esa identidad que cuando tú viajas a cualquier parte del mundo, lo que provocas es risa, porque es una identidad de hace 22 años. Entonces te dicen, ¿dónde quedó el niño que usted anda aquí en esta tarjeta de identidad? Eso no puede ser. En todos los países normales del mundo, tienes un documento con una fotografía actualizada. Cierto, las personas cambiamos en el transcurso del tiempo. Lo más que se te puede dar es 5 o 10 años. El pasaporte, digamos, lo más que lo puedes extender son 10 años. La visa norteamericana generalmente te la dan por 10 años. La licencia tú la puedes sacar hasta por 5 años. En fin, pero una identidad que tiene validez desde 1997. Oye, estás hablando de hace 22 años. Físicamente una persona cambia. O sea, esto es un tema que hasta por seguridad nacional ya tiene que ser prioridad. Y esas identidades deben entregarse el próximo año, que no es un año electoral,
porque, oye bien cuando te lo digo, si esas identidades se entregan en el 2021, eso va a ser un negocio redondo Y una trampa. para los partidos políticos, porque te van a andar feriando las tarjetas de identidad y, vos necesitas votar, te las van a bloquear o te las van a querer dar o te va a costar pisto. En fin, todas esas cosas tenemos que dar el paso. Las nuevas generaciones, y gracias a ti por la invitación, licenciado Arnulfo, las nuevas generaciones, eso es lo que queremos. Yo incursioné en política justamente con un ideal de un país mejor. No voy a descansar y voy a seguir luchando hasta lograrlo. La gente, quiero que sepa que no soy un político de oficio. Yo trabajé 15 años en la empresa privada, trabajé 15 años en cervecería hondureña, para que sepan mi trayectoria. Y posteriormente a ello, pues yo incursioné justamente por un ideal de anticorrupción, de limpiar, de limpiar todo esto que yo veo y que realmente da tristeza. He tenido la oportunidad y la bendición de viajar a otros países del primer mundo también, y me da mucho pesar, me da mucha tristeza ver que Honduras es un país bello, que Honduras tiene unas bondades que no tienen otros países, un sol prácticamente todo el año, las mejores playas de Centroamérica, un clima bondadoso, pese a ser un país geográficamente pequeño en comparación a México, por decirte, o Colombia, o Brasil, o Argentina, pese a ser un país geográficamente pequeño, tenemos diversidad en cuanto a comida, en cuanto a cultura, todo, tenemos valles, montañas. La sensibilidad y la solidaridad de, o sea, de la te gente. digo, Honduras no merece ser pobre, y de hecho no somos un país pobre. Somos un país rico, pero saqueado y mal administrado por la clase política tradicional. O sea, Honduras es un país rico, pero está en malas manos. Está administrado por personas que en su mayoría tienen actos de corrupción y que velan únicamente por sus intereses. En este país merecemos tener trabajo todos, merecemos tener bienestar todos, merecemos salir adelante todos. El famoso sueño americano, deberíamos de cumplirlo aquí, el sueño catracho. Tú pregúntale a alguien de Estados Unidos, pregúntale a alguien de Suiza, pregúntale a alguien de Alemania, si se quieren ir de Alemania, si se quieren ir de Suiza, si se quieren ir de mojados a otro país. No se quieren ir, porque en sus países están bien. ¿Y por qué están bien en sus países? Porque el sistema trabaja para un bienestar colectivo, pero un bienestar colectivo que se basa en el trabajo, que se basa en el aporte de todos los ciudadanos, no que se basa en quitarle al rico para darle al pobre, o en un socialismo trasnochado de que vivan los de la izquierda, porque esto no es un tema de ideología. Yo no tengo nada ni en contra de la izquierda ni en contra de la derecha. Mi filosofía es alguien de centro y mi filosofía es anticorrupción. Para mí el problema de Honduras no es un tema de ideología de izquierda o de derecha, es un tema que tiene que ver en cómo sacar adelante al país bajo una plataforma anticorrupción, una plataforma en la cual rescatemos la institucionalidad de nuestro país, en la cual haya pesos y contrapesos, que un presidente no tenga todo el dominio pleno de los poderes del Estado, y que sea algo vergonzoso que tengan que venir de otros países a querer hacer justicia. La Maxi es una vergüenza, no la Maxi en sí, sino que el acto de traer una entidad para que investigue y le cuente las costillas a los funcionarios, porque nuestro sistema de justicia es incapaz, es inoperante, producto de que obedece a intereses políticos. Es una pena que se tenga que extraditar personas hacia Estados Unidos, porque aquí no se confía en que van a penar como realmente lo merecen. Entonces, todas estas cosas, las nuevas generaciones que estamos incursionando, tú me decías, y gracias por tus altísimos conceptos, que intente pues en una siguiente oportunidad. En su momento nosotros lo vamos a decidir, lo vamos a definir, ¿verdad? Pero como te digo, tienen que estar las reglas claras. La Diputación. Curiosamente, también yo me he encontrado personas, incluso del Partido Nacional, y me reconocen automáticamente, me miran en la calle, me saludan, me dicen, ¿usted es Juan Manuel Matute? Sí. ¿Tú fuiste candidato a diputado? Sí. ¿Trabajaste con el ingeniero Narrala? Sí, le digo.
pero me sorprende porque me encuentran en la calle, en restaurantes, y te lo digo en confianza, nacionalistas me han dicho: a usted le robaron su diputación. ¿Cómo puedes decirme eso? Claro que sí, nosotros teníamos estudios y encuestas en las que usted siempre salía en los primeros 3 lugares. Nacionalistas me lo dijeron a mí. En los primeros 3 de 20. En los primeros 3 de los 20 diputados de Cortés. Bueno, tú recuerdas, yo iba en la primera casilla, siempre estuve a la par del ingeniero Narrala, o sea, era una figura bastante visible. Y igual, nosotros teníamos encuestas, la empresa privada hacía encuestas, y siempre salía en los primeros 5, y misteriosamente no salí. Pero yo digo, bueno, si le robaron la presidencia a la persona más popular del país, que era el ingeniero Narrala, ¿qué más no iban a hacer con las demás personas? Entonces, vamos a luchar, licenciado Arnulfo, para que estas cosas, desde la oposición, nosotros podamos hacer que los procesos caminen de una forma transparente, de una forma correcta, y que podamos garantizar procesos limpios, y que no se dé, como se dice popularmente, que vaya burro amarrado con tigre suelto, que es lo último que ha pasado siempre, ¿no? Un dato importante: los países que no tienen segunda vuelta: México, Honduras, Panamá, Venezuela y Paraguay. Licenciado Juan Manuel Matute, sobre la insurrección, esta es una revelación que nos defrauda a la población. Desaparecen los pitos, los cohetes, el polvo de los extintores, el escándalo. Se echa de ver que estaba de compadre hablado eso. Pues yo no quiero especular ni criticar acerca de la actuación de la bancada de Libre. Ellos tendrán sus directrices. Sí te puedo decir, en primer lugar, yo como esencia, como persona, no soy partidario de pitos, ni de berrinches, ni de tira de cohetes, ni nada, mucho menos un hemiciclo legislativo. Yo soy partidario del diálogo, de dar un buen ejemplo a toda la ciudadanía. Yo creo que esos son actos penosos, ¿verdad? Que nuestros niños, que la gente vea, si ellos son los padres de la patria, ¿cómo es posible que estén lanzando cohetes, petardos, que estén con pitoretas? Eso no debe ser propio de personas que nosotros elegimos para que vayan a legislar a un Congreso Nacional, que se supone es una institución seria donde se dirigen los destinos de nuestra nación. Pero contestando a lo que tú me decías, yo lo que pienso es que debe ser absolutamente transparente todo. No es sostenible que haya una insurrección, eso no es bueno para el país. Los pitos y el humo ya se dio, ¿verdad? Pero debe haber transparencia absolutamente. El concepto que tenía la gente, exacto, la población de Honduras. Pero debe haber transparencia en absolutamente todo lo que se hable. Lo que se hable tiene que ventilarse de manera pública. No tienen que ser arreglos detrás de la mesa o en hoteles de montaña, sino que tienen que ser todo en función de lo que más conviene a los intereses del pueblo, de nuestro país y sobre todo el destino que Honduras merece. Bien, la situación, vamos a encontrar, el Pino acompañó a Libre. Sí. Y la Democracia Cristiana acompañó y sigue acompañando, y parece que va a seguir acompañando al Partido Nacional. El Partido Liberal le hizo una comparsa. La UD acompañó al Partido Nacional. Las otras facciones, Alianza Patriótica de Romeo Vázquez, acompañó al Partido Nacional. Pero bueno, Libre se olvida del PIN y el Partido Nacional se olvida de la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana no reclama absolutamente nada. En cambio, Doris Gutiérrez está desconociendo todo este tipo de cosas porque prácticamente los han dejado abandonados. Tanto en la cuestión del Registro Nacional de las Personas, la Comisión Interventora, como ahora en estos dos organismos. Sí. Es penoso todo eso que está pasando. Al final, como te lo mencionaba, se ve claro los arreglos y las componendas políticas. Algunas pueden ser de compadre hablado, no necesariamente la DC está
a un lado, si no me equivoco, tiene una vicepresidencia en el Congreso, ¿cierto? Felicito a Ávila. Entonces, esas son cuotas de poder cuando realmente no tienen el peso electoral como para tener una... Y Alianza Patriótica también tiene una vicepresidencia. Exactamente, entonces se quiere hacer ver ahorita como que me estoy peleando contigo, pero ahí te tengo, siempre de vicepresidente. El doctor Villafranca lo meten en la comisión. Claro, de la selección. Entonces eso al final, como dice un dicho popular, entre gitanos no se leen la mano. Siempre hay componendas, siempre hay arreglos, y aquí la mesa de negociación pasa principalmente por libre, porque pues mira la diferencia en la que se ha visto este Congreso distinto al anterior. El Partido Nacional en el Congreso pasado tuvo 49 diputados, y tú recuerdas lo difícil que pasaron cuando lo de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo del fiscal, o sea, se les complicó mucho, porque solo tenían 49. Esta vez, misteriosamente, tienen 61. 61 diputados. ¿Cómo puedes creer que tienen 61 diputados? 61 titulares y tienen prácticamente los 61 eso es lo que te iba a decir. Suplentes activos. Eso es lo que te iba a decir. O sea, tienen 61 cuando en la popularidad no representan ese peso. O sea, si el presidente sacó con todo y su maquinaria y con todo y sus magistrados y demás, sacó el 37% de los votos. El 37% de 128 no son 61. O sea, si hacemos las matemáticas sería mucho menos. Me explico, si fuera 1-1, porque generalmente así anda la representatividad. Pero se vio como una avalancha y un fraude tremendo, porque claro, les quedó la lección de que en el proceso pasado, en el periodo pasado, se vieron en apuros en varias circunstancias. Entonces la quisieron disfrazar diciendo casi cabal lo que tú acabas de decir. Con 65 hacemos la mayoría simple, correcto. Con 65 se hace la mayoría simple. Entonces vamos a tener 61 y para disimular un poquito vamos a dar uno de la UD, otro de los, y al final ellos hacen los 65. Cuando expira ya la transmisión del programa, quiero rescatar 3 datos. Uno, que ponen en la comisión a Yari Dixon. Sí, y él le declara a una comparecencia de televisión. A mí me dijeron que hoy es presidente de la comisión. ¿Cómo? Ya eso está arreglado. La otra situación que se está dando aquí es que de los 3 debates prácticamente en uno solo definen todo este tipo a matacaballos, como dicen. Entonces estamos ante un acto, como usted lo dijo al principio, en el lobby de la transmisión del noticiario, puro maquillaje, puro teatro, solamente de puro trámite nada más lo que está haciendo allí. Entonces es el momento en que los otros, en el caso del Pino, la otra oposición debería entonces sacar los pitos, los cohetes y el polvo de los extinguidores y el agarre allí dentro del Congreso. Yo creo que es el momento. Pero ya los que lo hacen están, como quien dice, de compadre hablado. Yo creo que es el momento para lo que usted planteó, entre gitanos no se leen la mano. Yo creo que es el momento de que se involucre gente de la sociedad civil, pero de la verdadera sociedad civil, y personas, como te digo, que preferiblemente que no hayan tenido ninguna vinculación política de ningún tipo. Estos entes debiesen ser entes técnicos y apolíticos, imparciales totalmente. En esa medida, el proceso democrático se va a empezar a fortalecer y en esa medida vamos a elegir mejores autoridades, vamos a tener gente con capacidad para pensar y para resolver los problemas que tanto aquejan a nuestro país, que, como decía hace unos minutos atrás, Honduras merece un mejor destino y estamos seguros que las nuevas generaciones vamos a llegar en su momento, no al poder, porque no se trata de llegar al poder por llegar al poder. Vamos a tener la oportunidad de que se respete tu voluntad, pueblo hondureño, porque tu voluntad fue que nosotros estuviésemos ahí gobernando para ti. Pero toda esa lucha la vamos a hacer para que se respete tu voluntad y prometerte que una vez que estemos ya siendo gobierno, lo haremos por ti, no para grupos de interés. Juan Manuel Matute, desde la ciudad de San Pedro Sula, ha dado esta cátedra. La misma que da ahí en los posgrados de la universidad. Los conocimientos que ha puesto en las campañas políticas
la esencia de su programa, de su plan para legislar desde el departamento de Cortés, a través del noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria de Honduras, y del noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día, a través de la grande de Honduras, Radio El Mundo. Hasta pronto. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.